Buenas, buenas. ¿Cómo Buenas están tardes. todas? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Hola a Hola, todos. ¿Cómo están? ¿qué tal? Este Hola, es hola. el momento sinfónico, en donde empiezan a entrar los Hola. ruidos de todos los hogares. ¿Cómo están? Mirá Bueno, que gracias, lo invitamos. gracias Hola, por el aguante del cambio de horario. Muchas gracias por estar presente. Otra Mejor, edición más. Nosotros tenemos terminamos que un rato agradecer. antes. Y es mejor, sí, tenemos más tiempo de preparar la cena y nuestra invitada también tiene una hora más de sueño a su favor de esta manera. Allá Ya son, bastante es lo que nos está concediendo en este momento. Así son las que, 12 de la noche en España. exactamente. Bueno, a ver, ¿yo cómo hago para salir de esto? De la pantalla completa. Muy bien. ¿Cómo están? Les voy a pedir que se muteen, o vos fijate, Carito, de mutear, así podemos escucharnos. Bueno, un placer enorme estar nuevamente con todas y con todos para comenzar una nueva charla sobre cine. Venimos teniendo visitas de España seguido, ya nos estamos familiarizando con aquel territorio eh, extenso, complejo, diverso también, al igual que nuestro país. Decimos España como si fuera una sola cosa y en realidad hay tantas regiones, tantos pueblos, tantas naciones, tantas expresiones. Aquí quizás nuestra anfitriona de hoy, nuestra invitada especial, en realidad quizás pueda decirnos acerca de, bueno, cómo es aquel pasaje de un pueblo al sur de un país y el viaje hacia una metrópolis. En este momento, Celia Rico, nuestra invitada especial de hoy, está escuchándonos y viéndonos desde Barcelona, así que le agradecemos estar presente hoy para poder dialogar junto con ella y pensar junto con ella también esta película que hemos disfrutado durante este fin de semana, que es Viaje al cuarto de una madre. Una película deliciosa que me trae muy buenos recuerdos, porque creo que fue una de las últimas privadas de prensa, presenciales, en sala, esas proyecciones a la mañana. Y me acuerdo el calorcito en el pecho que me llevé de aquel visionado compartido con mis colegas, que nos fuimos con una pequeña sonrisa, diciendo qué película tierna, qué película linda, qué lindo punto de partida para pensar respecto de la complejidad de algunos vínculos, y bueno, ahí la intimidad que teje Celia Rico en esta maravillosa primera película. Para quienes sepan, hayan leído o hayan experimentado lo que es hacer cine, bueno, la complejidad que representa abordar un relato audiovisual con la sutileza y con la sensibilidad que lo logra Celia, es maravilloso, pensando que esa es la primera expresión en formato largometraje, porque ya tenía hecho películas. Bueno, es decir, bueno, estemos atentos a lo que haga Celia, porque si este nivel digamos, si tan pulida fue esta primera ópera, bueno, ¿qué vendrá después? Pero bueno, aquí tenemos a Celia con nosotros. A ver, estoy bien, ¿no? Si quité el micrófono, sí. Pues nada, un placer, sobre todo poder veros, ¿no? Hay algunas que están sin cámara, os invito a todos a poneros y así veros. Me hace mucha ilusión además como, ¿no? Ahora, como todo este año casi sin movernos y sin viajar, de repente como conectarme, ¿no? Con Argentina de esta manera. Y gracias, ¿no? Por programar la película y por estar aquí todos para esta charla. Y yo encantada de compartir pues reflexiones o bueno, preguntas o cualquier curiosidad que tengáis. Y gracias, Diego, por esta bonita presentación que has hecho. No voy a ir por el lugar común, porque obviamente es una película que invita a preguntar cuánta carga autobiográfica hay en el relato, pero sí, por ahí, ir por otro punto creo que es sumamente visible y sobre todo palpable, que es la fisicidad de tu relato. Es decir, hay una cuestión de sensible, una cuestión que tiene que ver quizás con la memoria del cuerpo respecto de ese paso a la adultez, que está
exquisitamente trabajado, ¿no? Porque ese calor que congela pero también despabila, ese calor que abriga pero también sofoca, y permanentemente se está trabajando cómo se imprime en el cuerpo el paso, ¿no? De una instancia a otra. Son dos momentos críticos, dos momentos de maduración, dos momentos de quizás de germinación, ¿no? Donde esa metamorfosis, esas transformaciones se van sintiendo e imprimiendo en el cuerpo, y es quizás desde las marcas de esa época que te han quedado a vos que escribiste la historia. No sé si algo de eso que uno siente como espectador estuvo en el proceso creativo de tu película. Pues mira, esto que comentas es súper interesante porque una de las pocas cosas que no puede expresar ¿no? el cine, ¿no? Bueno, aparte de los olores, son las temperaturas, ¿no? No, es imposible, ¿no? Como que sientas calor o frío a través de las imágenes, pero de alguna manera sí que buscaba algo de eso y yo cuando pienso un poco, ¿no? Como el origen de este proyecto, el origen desde la escritura, pues yo siempre pienso que la película pues nace de una sensación física que es la de esta mesa camilla, que yo no sé si vosotros estabais familiarizados con esta mesa o no teníais ni idea Yo en lo de la particular no, existencia. y me encantó la idea, me parece bastante vertiginoso calentarse de esa manera, pero contanos en todo caso. Sí, esta es una mesa, digamos como que se llama la mesa camilla y esta mesa, digamos que es como el corazón para mí de la película, es como el centro, ¿no? Y hablaba eso de una sensación física porque, bueno, cuando has vivido, ¿no? Como toda tu vida, esta es una mesa muy típica del sur de España. Cada vez se usa menos, pero en Andalucía todavía la tiene mucha gente. Y bueno, es una mesa como muy antigua y que, bueno, al no tener las casas calefacción central, pues era una forma de, ¿no? de sentarse alrededor de una mesa y compartir el calor, ¿no? Y esa idea como de rodear, ¿no? De ese espacio, ¿no? En torno al cual se forma una familia y donde se comparten pues las cosas más básicas y también las más importantes, ¿no? Desde los alimentos, ¿no? De comer alrededor de una mesa, como los afectos. Y entonces esa sensación como muy física de estar en esta mesa que tiene como, ¿no? como una falda que la cubre y tú te tapas, es como una mesa manta, eh, es algo que yo esta mesa pues no la tengo aquí en Barcelona, pero cuando voy a casa de mis padres en invierno, en verano obviamente no, cuando voy en Navidad, en invierno, eh, una de las cosas que más ganas tengo de hacer es dormir una siesta sentada en esa mesa con ese calor, ¿no? Y, y de alguna manera, cuando empecé a escribir esta historia y a recuperar esa sensación física del calor del hogar, ¿no? Del calor materno, había algo como inquietante en esa sensación placentera y que yo recuerdo con nostalgia de estar sentada como muy a gustito, ¿no? Que no te quieres levantar y lo inquietante está en que, bueno, te podrías pasar toda la vida, ¿no? Ahí sentado, mientras otras cosas están pasando fuera, ¿no? Que al final tiene que ver con independizarse, con hacerse mayor, con pasar, ¿no? A ese momento de la vida en la que uno ya no tiene como con los padres, ¿no? Y me daba cuenta como esa sensación tan particular de repente contenía todos los elementos, aparte de los cuales yo podía, digamos, como tirar del hilo, nunca mejor dicho, ¿no? En este caso, y explorar lo que significa, no tanto la maternidad, sino lo que significa ser hija, ¿no? Eh, porque al final la película está escrita desde mi sentimiento que soy hija, ¿no? Aunque me ponga en el lugar también de la madre. Y sí, también había como una idea, ¿no? De, eh, pues esta sensación ¿no? Que parece que uno cuando, ¿no? Ese momento de salir de casa, ¿no? Como de enfrentarse a la vida adulta, tiene algo también como de explorar unas zonas frías, ¿no? Que son, ¿no? Esas zonas a las que uno tiene que salir, ¿no? Con la bufanda que le hace su madre prácticamente, ¿no? Y sí que había una idea, ¿no? De cuáles son esas zonas frías y cálidas y también una idea de cómo invertir esas sensaciones, ¿no? Cómo el calor del hogar se puede convertir en un fuego que te quema, ¿no? Una prisión, digamos,
y en un terreno como peligroso del que también hay que salir, ¿no? Entonces sí que me hace gracia que comentes como todo este tema físico, que yo lo llevo más como a las temperaturas, pero sí, porque también para mí esta mesa tiene que ver casi, ¿no? Una manta que te cubre, que viene de la mesa y que te metes debajo, casi con el útero materno, ¿no? Que también es algo muy físico, de ser dos cuerpos, ¿no? Y de separarse, ¿no? Dos, una madre y una hija compartiendo como ese sofá y esa mesa que tienen que separarse al final, pues de eso va, ¿no? Como parir, ¿no? También, parir ya es como una primera separación. Todo eso sí, estaba muy, muy presente en todo el proceso. Hay algo muy interesante también. Siento la película como con un gran equilibrio, una gran mesura, pero la mesura que vale, digo, no la que no es la de quedarse corto, sino la de saber dosificar muy finamente los ingredientes, y siento que ahí lo particular en lo universal sirve, ¿no? Porque se enriquecen con cuestiones sumamente particulares que refieren a ese vínculo, aspectos que transitar todos los seres humanos. Uno es esto que hacía referencia, salir, digamos, del núcleo materno, paterno, partir de la casa, que es algo que sabemos que haremos, pero nunca sabemos bien cómo será, y la incertidumbre siempre está presente. Y también el duelo, ¿no? Es algo que sabemos, la vida se termina, es algo que sabemos que vamos a transitar, pero finalmente no hay recetas para ello. Y creo que ambos periplos universales están aquí trabajados con la suficiente sofisticación o particularidad, y enriquecidos, ¿no? Con los elementos internos a esos vínculos y también externos, porque incluso hasta te animás a incorporar elementos que refieren a un momento difícil de trabajadoras. Es decir, hay un montón de elementos que enriquecen fenómenos o elementos o historias en las que nosotros podemos identificarnos muy rápidamente. Sí, esto, por ejemplo, yo era una cosa que, ¿no? Cuando estaba escribiendo, pues escribiendo desde la singularidad de, ¿no? Como de los personajes y de la historia, con, ¿no? Con elementos, pues eso, como la mesa camilla, que nadie sabe lo que es fuera, ¿no? Fuera de aquí, o por ejemplo, también algo, ¿no? Tan particular como es la costura, ¿no? Evidentemente, hay mucha gente que en su familia tiene, ¿no? Una madre, una abuela, una tía costurera, pero mucha gente que no. Entonces sí que había elementos como muy singulares que pertenecen a mi universo particular. Mi madre es costurera y de ahí viene también un poco como toda esa idea de la madre costurera. Y al ser una cosa tan personal, tan mía, pues uno tiene dudas, ¿no? De si el espectador va a conectar con todo eso y, bueno, ahora que la película está hecha y me dices esto, pues parece que sí, ¿no? Pero uno cuando está en el momento de hacer la película puede pensar que eso no va a pasar, ¿no? Y quizás yo lo que me he dado cuenta un poco al hacer como también un recorrido, ¿no? Antes de que pasara todo esto de la pandemia, he estado viajando con la película en distintos países y, ¿no? Desde, no sé, desde Centroamérica a Corea, ¿no? Por ejemplo, y con espectadores muy distintos, ¿no? Y me doy cuenta que ese rasgo de universalidad en realidad tiene que ver no tanto con los sets en sí, que evidentemente, ¿no? La película trata cuestiones por las que todos pasamos, incluso dos veces, ¿no? Irse de casa y ver a tu hijo irse de casa, ¿no? Cuando ya eres madre o padre. Pero no es solo por esos hechos que son más universales, sino para mí tiene más que ver con la universalidad de los sentimientos, ¿no? Si hay algo que creo que podemos como conectar todos, tiene que ver con esa expresión de unos sentimientos, ¿no? Que bueno, yo los intento como trabajar de una manera muy contenida, pero están ahí, ¿no? Y creo que quizás es ese el punto más universal, ¿no? El reconocer, eh, pues, no solo momentos vitales, sino sentimientos muy personales, ¿no? Y que son muy íntimos porque ocurren también en el terreno del interior, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los interiores se comparte menos, ¿no? Lo compartes con las personas más cercanas. Y es curioso, ¿no? Como con el cine, eh, pues al final, ¿no? Pues aquí seguramente ahora estamos como hablando de cosas como de sentimientos muy, muy íntimos, ¿no? Que no saldrían, ¿no? No hablaríamos, no, nunca tú y yo, Diego, sobre esto si no fuera por una película, ¿no?
Entonces hay algo como muy misterioso y a la vez me parece como fascinante, ¿no? Del cine, de esta cosa singular, íntima, que tiene que ver con los sentimientos y luego con esa capacidad como de conexión y de, ¿no? De hacer algo como universal desde ese lugar, ¿no? Que para mí un poco es una cosa que yo me planteo mucho, ¿no? Por qué hacer cine, ¿no? ¿Por qué hacer películas? Porque al final uno se mete en un berenjenal, no es nada fácil hacer una película y por el camino a veces no te planteas, pero ¿por qué no me dedico a otra cosa, ¿no? Y un poco pues intentas, ¿no? A veces reafirmarte o buscar cuáles son como esas motivaciones más como esenciales, ¿no? Y yo siento que que hay algo muy fuerte detrás como de la experiencia de hacer una película que tiene que ver como con una necesidad de conectar con los otros, ¿no? Y entonces, bueno, eso que tú decías de la universalidad para mí tiene que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de conectar, ¿no? Es súper lindo cómo trabajás la cuestión del punto de vista, ¿no? Cómo pivoteando, usando como centro regulador del relato la casa. Comenzamos con Leonor, quizás aparece ahí en segundo término, ¿no? Como siendo como carácter o agente que incide en Leonor, la madre, y con la partida de Leonor nos quedamos con Estrella, cambiamos de mirada y nos quedamos articulando, digamos, ahora pasa a la inversa, pasa a segundo término, al fuera de campo, se va a Leonor y nos quedamos con Estrella. Es súper interesante cómo de esa manera trabajás lo vincular, ¿no? Más que nada, ¿no? Se establece ahí como el tema a problematizar y cómo asoma esta cuestión de las condiciones que impone el amor incondicional, ¿no? Porque hay una cuestión ahí que tiene que ver con, no solo con el querer, sino con las formas del querer. A veces, ¿no? Cuando uno está escribiendo un guión bueno, en estos procesos, ¿no? De ir enseñando la película, ¿no? Que tienes como en la cabeza y también en el guión y la comentas, ¿no? Pues incluso ¿no? Con la gente que tiene que poner el dinero, ¿no? Las cadenas de televisión, ¿no? Y yo siempre tenía como una sensación de que desde fuera se entendía que había como poco conflicto, ¿no? En la historia, ¿no? Que al final es una historia muy sencillita, ¿no? Es una hija que se marcha de casa y una madre que se queda, ¿no? Y cuando surgía como esta pregunta, ¿no? Yo pensaba, pero ¿qué conflictos necesitamos? Si es que ya querer ya es tan conflictivo, ¿no? Es tan difícil querer bien, hay tanto conflicto en el querer que para qué, ¿no? Intentar escribir una película donde suceden otros conflictos cuando en realidad este es el centro de todo, ¿no? De todo lo que nos pasa. Y sí, al final un poco como la pregunta que hay de fondo en todo el proceso de hacer esta película es esa, ¿no? Es lo difícil que es querer bien. Es muy fácil querer, pero querer bien es más complicado, ¿no? Querer sin coartar, ¿no? Como, bueno, un poco todas las dependencias, ¿no? Que hay alrededor de los gestos de amor y también, pues el amor incondicional, yo es una cosa también que pensaba cuando escribía, ¿no? Yo me planteaba, ¿no? La pregunta de, ¿es posible corresponder a unos padres, ¿no? Unos padres presentes, cuidadores, ¿no? ¿Cómo corresponder eso como hija, ¿no? Ese peso. Y al final la película me hizo como darme cuenta de que no tengo que buscar una respuesta a eso, así es posible corresponder a ese amor, sino que no hay que planteársela la pregunta, o sea, que esa pregunta es irresoluble. Entonces, bueno, la película es una exploración de este tema, pero la respuesta a esta pregunta es que no hay que plantearse si uno puede corresponder a ese amor, ¿no? Eh, es algo como demasiado complejo. Que a mí me ha llevado pues a hacer una película, ¿no? Y al final un poco como la búsqueda que yo hice como en toda la historia, ¿no? Desde la escritura hasta el rodaje, la dirección de actores, todo, el montaje, eh, al final era una búsqueda de los gestos de amor, ¿no? Era como de qué manera filmar o de qué manera poner en escena esos pequeños gestos de amor
que son los del día a día, son los que vivimos, ¿no? Porque, bueno, no sé, normalmente no vamos diciéndole a los padres o a los hijos, te quiero, ¿no? No son grandes palabras, son pequeños gestos, ¿no? Preparar una comida, regalar ¿no? Unas botas para que la hija se vaya. Esos gestos, ¿no? Fue un poco como la obsesión por encontrarlos, identificarlos y más que representarlos, ¿no? Ponerles la atención y poner el foco ahí. Y respecto a lo que decías también como de la propuesta, como de la estructura, ¿no? De la película, de estas dos partes, sí que había una idea muy inicial de hacer un díptico para dar un poco como el proceso de separación, al final es un proceso de separación de dos, ¿no? Y sentía que la película tenía que pivotar en relación a esos dos personajes y hubo un momento que pensé, creo que sería muy bonito tener una protagonista inicial, que es Leonor, la hija, y que la madre sea pues una madre, un personaje en segundo término, y que en ese momento, esa bisagra hacia la segunda parte de la película, dejáramos de ver a la madre como madre para que fuera estrella, ¿no? Para que tuviera nombre propio. Y Leonor pues empieza a ser la hija, ¿no? Está ya como fuera de campo. Y había una idea, ¿no? Como de hacer este baile de protagonismos, ¿no? Con las dos. Mm. En relación a lo no dicho, y mientras tanto le hago una pregunta más y compañeros a que se anoten en el chat o levanten su mano, se vayan anotando para hacer sus ideas o sus consultas, lo que quieran sumar. El tema de los objetos, ¿no? Como justamente lo no dicho aparece representado en una infinidad de cuestiones, es decir, la ausencia de ese padre, el nombre de ese dolor aparece también, ¿no? Representado en objetos y son también esos mismos objetos los que sirven de emisario de aquello que se está omitiendo, ¿no? Hay un montón, hay un sinfín de objetos que están trabajados con una plasticidad muy interesante en la película, supongo que eso lo super laburaste. Sí, eso es algo que a mí me sale de una manera muy, muy natural, no es como que esté como intentando construir todo el rato hacia esa dirección, me sale, es como mi manera de escribir, porque ya me pasó en un proyecto anterior y me está pasando en lo que estoy escribiendo nuevo, ¿no? Que sin buscarlo, de repente hay todo un universo de objetos que forman parte de lo cotidiano, ¿no? Supongo que viene todo de ahí, de querer mostrar como lo cotidiano, ¿no? Un poco como las brechas del día a día, ¿no? Yo siempre pienso que los grandes dramas no es que, ¿no? Evidentemente los grandes dramas de la vida pues es que perdamos a algún ser querido, ¿no? Pero eso no pasa cada día, eso pasa, por suerte, eso pasa un día cada tanto tiempo. Pero luego hay cosas que nos pasan cada día, o al menos a mí me pasan, que es que un día, pues no sé, te vas a hacer unas tostadas y el tostador no funciona, o la cafetera no la puedes abrir, o se te estropea el ordenador, o se te borran los archivos. Y en esas pequeñas como, en esos tropiezos con los objetos ¿no? Como con la maquinaria con la que funcionamos, porque estamos rodeados de toda esa maquinaria, yo ahí encuentro una inspiración muy grande y una manera como quizás muy sencilla y muy reconocible de expresar como los estados de ánimo, ¿no? De los personajes, en qué momento están, ¿no? A veces como incluso pensar, ¿no? Cómo reaccionamos cada uno de nosotros a que de repente pues no podamos abrir la cafetera, ¿no? Desde pedirle al vecino que te preste su cafetera a irte al bar o pasarte todo el día de mal humor. Entonces ahí yo encuentro como un abanico pues, pues, muy grande ¿no? para reflexionar sobre cómo somos, cómo nos comportamos, ¿no? Y sí, los empiezo a incorporar como poquito a poco van apareciendo en el guión y a medida que los voy trabajando acaban teniendo casi un recorrido, ¿no? Y sí, tengo como una pequeña obsesión con los objetos. Bueno, ya hay varios compañeros anotados, así que termino con una pregunta nerd. Me encanta No Train Train Song de Vashti Bunyan.
en ella se sintetiza, digo, el afán de realización personal, el viaje, incluso que aparece en la letra, ¿no? Traveling North, es decir, viajando hacia el norte, que es lo que hace Leonor, y su realización profesional y sus ansias de peripecia y de aventura, y también los 30 años de ostracismo que tuvo, porque la pegó en los, ¿no?, fines de los 60, 70, y después hubo 30 años en los que Vashti Bunyan se quedó, digamos, criando a sus hijos, y de repente se reencuentra con la fama tardíamente porque la vuelven a recuperar como ícono folk en lo del 2001, que es de alguna manera lo que le pasa a Estrella con su nueva citación a que se luzca como costurera, ¿no? Digo, en ella se sintetiza por ahí la epopeya de las dos protagonistas de la película. Mira, estoy alucinando con que me digas esto porque no me lo ha dicho nadie. Esto, o sea, yo creo que igual sí que hay gente que no, que conoce a lo mejor, pues la conoce a ella o su música, pero nunca nadie me había comentado esto y yo hubo un tiempo como mientras escribía que estaba como fascinada por conocer más sobre la historia de ella, ¿no? Como que se fue como al campo a ser madre ahí y ya no hizo nada más con la música, ¿no? Que luego hizo como otro disco y hay una canción que se llama Mother, que ya me parecía muy obvia poner esa, pero sí, sí, y de hecho en una primera como versión de guión muy del inicio, que seguramente ahora si recuperara no tiene nada que ver con lo que fue el guión final, había un momento en el que se contaba esa historia porque ella, Leonor, estaba como con las amigas, había un chico por ahí, y había como, bueno, unas líneas de diálogo en las que se mencionaba algo de la historia de ella, ¿no? Bueno, que no le fue bien y dejó, ¿no? Como que no fue bien lo de la música, lo aparcó y estaba por ahí, y luego, pues bueno, ya con la reescritura eso desapareció porque a veces uno empieza como a escribir, a escribir, a escribir y se da cuenta que está construyendo la vida de los personajes y que tiene que acotar, ¿no? Pero qué bonito que lo hayas mencionado porque es algo que son esas cosas que están en la película sin que eso, ¿no? Nadie tenga por qué saber por qué está eso ahí. Pero hay una motivación mía, ¿no? De quererlo poner ahí por algo y de repente, pues mira, alguien lo sabe y me parece como bonito descubrirlo. Y plantado quedó, ahí está, esperando ser recogido. Bueno, entonces tenemos a Héctor, luego Elvira y Josefina. Así que, ¿anda Héctor por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, ¿Cómo le va? Celia? Gracias por aguantarnos hasta ahora, que ya deben ser como las 12. No, a Eh, vosotros. por favor. Sí, no, bueno, ustedes hablaron recién del tema de los objetos. Sí, a mí me llamó la atención en la película cómo va mostrando la modificación. O sea, esa cafetera que no se abre también significa otras cosas, ¿no? Hasta que por ahí, eh, como es no, Estrella decide cambiarla, jugándose a poner la tarjeta de crédito. Yo temblaba, digo, acá la cagan. La modificación de los teléfonos. El primer teléfono es un ladrillo de esos de los. No sé, yo no uso celular, así que mucho no puedo hacer. Hasta un teléfono nuevo, ¿no? La mesa. Eh, en un momento. Bueno, vos en la película planteas temas que por ahí a nosotros como padres, bueno, ya mis hijos están un poco más grandes, temía, ¿viste? Cuando los hijos se iban, ¿qué le va a pasar en Londres? Caerá en una red de trata, ¿viste? Yo lo pensé también. Cuando pone la tarjeta, digo, bueno, acá sabe que te vacía. Bueno, no pasó. Y eso me llevó a pensar en el tema de, en un momento en tu película, cuando aparece el amigo este, ex compañero, no sabemos qué va a pasar con el muchacho este que baila los boleros, ahí yo temí. La verdad que digo, bueno, ahora va a entrar en una, no sé, viste, ¿entendés? ¿No? O sea, en una subtrama de, bueno, qué sé yo, caché, bueno, bailamos, ¿no? Un grupo de baile, y no, o sea, te mantenés firme. Tampoco se habla mucho de Londres. Londres, digamos, son fotos, charlas, ¿no? Realmente eso me gustó mucho.
espectacular el diálogo final. El diálogo final que ella le dice que salen las dos a fumar, lo del tema del cigarrillo, no debería fumar, creo que le dice Leonor, vos tampoco, ¿no? Y cuando Estrella le hace la pregunta del millón, ¿estás lista? Creo que sí, le dice Leonor. Leonor, está bien. Bueno, eso me pareció espectacular. Por ahí leí un reportaje tuyo porque a mí en la película digo, esto me trae recuerdos. Sí, sí, cuando vos reconoces, digamos, gustos o influencias, hablás de Yasuhiro Ozu, ¿no? Bueno, me pongo de pie, porque bueno, es, digamos, de todo el cine, es mi cine. Y sí, porque Ozu trata estos temas que tratás vos y lo van a seguir tratando los pibes que vengan después de vos y será, porque es universal, no se agota nunca, ¿no? Pero también me pareció que hasta en algunos aspectos técnicos y cinematográficos, esos pasillos que derivan para habitar, bien Osu, ¿viste? ¿Te acordás? Los pasillos, los departamentos, van para los costados siempre. Y en un corto que no pude ver porque no lo encontré en YouTube, que es el de, Luisa no está en casa, también tenés un par de tomas que son, ¿viste? La de la lavandería que está tomada de 30 centímetros del piso. Eso, ¿viste? Me pareció espectacular. Y una última cosa, porque hay varios compañeros, es brillante el trabajo de ella con yo no sé, no he trabajado nunca de modista, pero o sea, el movimiento, así cuando yo veo una película y hacen de carpintero, hay que ver cómo se mueven, no tiene que ser, digamos, puede no mostrarlo, pero si lo mostrás como vos mostrás a esta, leí por ahí que tu madre le había enseñado cómo el oficio, lo hace espectacular. Y además me llevó a reflexionar otra cosa, que cuánto tiene que ver el trabajo, ¿cómo le decimos? Costurera, modista, bueno. Costurera, dice. Con el cine. Sí. Porque el cine corta, el cine monta, el cine tiene pedazo la manga por allá, la arma y queda la cosa armada. Bueno. Y cuando no queda bien, decimos, ¿no? En la película, se ven las costuras, ¿no? Bueno, acá se dice que queda chingado, creo, ¿no? Bueno, Celia, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer escucharte y que nombres también a Ozu y que saber que lo ves y que te gusta, esa conexión sí. También ahí. Sí. Y sí, lo de la costura es impresionante porque Lola Dueñas, que es una actriz que le dedica todo a la preparación del personaje y es de una generosidad, ¿no? Con la película, con el proceso, con su trabajo. Ella, ¿no? Me decía, yo no quiero hacer como que coso, ¿no? Yo quiero coser en la película. Entonces, eso yo creo que fue un proceso también muy interesante de construir al personaje, porque ella se vino al pueblo con mi madre, ¿no? Y se puso a aprender a coser. Entonces, lo primero que hicimos para preparar al personaje no fue hablar de Estrella, de cómo es Estrella, de cómo, no fue un proceso, ¿no? Como podría haberlo hecho con otros actores, con otros personajes. Vamos a coser. Entonces, para mí también como tener que ella tuviera esa disponibilidad y ver cómo poquito a poco, pues, ¿no? Ya se iba transformando, ¿no? Yo la veía que se iba transformando en Estrella porque, ¿no? Todas las mañanas se ponía a coser, iba incorporando cosas, ¿no? También ella, al venirse a vivir al pueblo, pues se quedaba en un apartamento con una mesa camilla, entonces ella todas las noches pues veía la tela en su mesa camilla, íbamos como a comprar telas allí en el pueblo, o incluso compramos pues las zapatillas de estar por casa, ¿no? Que va a llevar luego el personaje, y ella las empezaba a usar ya en su piso. Entonces, poco a poco, el hecho de que ella tuviera como esa gran predisposición a trabajar todo este tema de la costura de una forma muy precisa, hizo que estuviera disponible mucho tiempo para construir personajes poquito a poco y construirlo desde algo muy físico y desde la profesión. Y la profesión te hace, entonces es muy bonito que ella empezara a construir a Estrella desde la costura. Y cuando mi hermana vio el primer montaje de la película, mi hermana no estuvo en el rodaje, ya no vio a Lola coser en el rodaje, la vio ya en la película. Me dijo, es mamá.
cuando cose, en los momentos de coser, ¿no? En lo demás no, en lo demás no se parece a mi madre, pero en los momentos, en los gestos, hace unos pequeños gestos con las manos. Y claro, cuando se lo comenté a Lola, ella estaba muy contenta porque, claro, mi madre lleva cosiendo desde los 15 años, ¿no? Y que ella en unos meses pudiera lograr que mi hermana reconociera, ¿no? El oficio, pues claro, eso cambia todo, ¿no? Hace que la película pueda tener ese registro más naturalista, más realista que yo estaba buscando. Mm. Entrega total de Lola Dueñas. Escuché que, o leí, creo que ella se ofreció incluso a engordar para poder dar mejor con el personaje. Digo, tener tremenda Sí. actriz con esa disposición para realizar tu primer largometraje, Dios mío, qué Sí, lindo. no, fue, bueno, claro, es que yo ahora pienso, ¿no? No podría haber hecho, ¿no? La película sin ella y sin Ana Castillo también. Y el tema como de poner peso, ella no es madre y una de las cosas que, ¿no? que habíamos hablado muy al principio es, bueno, la maternidad, ¿no? Te da como, bueno, pues un peso que ella, no, o sea, un peso que ella sentía que no tenía, ¿no? Y a veces se sentía como más cercana a una hija, ¿no? Que a una madre. Entonces había algo como en esta cosa de estar sentada, ¿no? De también como el tema del duelo, ¿no? De pasar mucho tiempo en casa y ella me decía, el cobrar, ¿no? Como el ganar kilos y ganar peso me va a hacer como acercarme más a la tierra, ¿no? No volar tanto. Y esa cosa más terrenal del peso le ayudaba como a construir el personaje y a mí pues me pareció fantástico, ¿no? Que pudiera hacer todo eso. Tremendo. Elvira, ¿estás por allí? Hola, Diego. No tengas miedo. Hoy espero que Celia no me quiera echar como la vez pasada. Bueno, un gusto, Celia, de escucharte. Me encanta todo lo que has dicho porque lo transmitís en la película realmente. Eh, tocas todas las fibras de las emociones que uno puede sentir, pero lo haces de una manera tan ascética, tan fina, en pequeños actos y movimientos que realmente es una película deliciosa, sobre todo en este momento de pandemia. Es un gusto haberla visto y conocerte ahora. La fotografía sí me pareció excelente, como decía Héctor, los enfoques que haces. Eh, Lola y Ana, pero sobre todo Lola, dos actrices que con lo que acabas de decir eh, le pusiste el moñito a todo lo que uno siente al verla. Es excelente en todos los órdenes. La música muy dosificada, porque realmente, como decía Diego, los temas están acompañando la situación en que la pones, porque no hay permanentemente música, porque lo que sobresale son los silencios y los sonidos, sea del dedal, de la máquina de coser, de lo que fuera. Es decir, la música está ahí, pero ahí nomás, y sin embargo es perfecto el momento en que elegís y el tema que elegís. La verdad que me sentí muy identificada, no como hija, pero como madre totalmente, realmente en ciertos momentos de melancolía tal cual, y sobre todo me reí muchísimo en las actitudes de Estrella, porque me veía a mí misma, que tengo muchos hijos, somos muy familiares, pero prácticamente todos se fueron juntos con sus esposos o parejas o lo que fuera a distintos lugares del mundo, y yo me veía como Estrella tal cual, cosiendo a máquina, recogiendo las cosas que necesitaban, poniéndoles paquetes con lo que podían llegar a necesitar. Bueno, eso me reía realmente porque me veía yo tal cual, ¿no? Así que realmente, bueno, me sentí muy identificada con todo y me encantó tu forma de expresar esa forma de cariño. Nada más. Muchas No me gracias. estabas, ¿viste?
Muchas gracias. Y qué bien que esa identificación sea como desde, ¿no? Como desde la ternura y a la vez como que la sonrisa, ¿no? Y la identificación de la sonrisa. Eso Mm. me gusta mucho que te haya pasado. Porque yo lo filmaba y lo pensaba ¿no? Incluso la torpeza, ¿no? De ella cuando escribe desde un lugar muy tierno, ¿no? Que no en ningún momento quería que eso se sintiera ni como dramático, ni como torpe, ¿no? Al contrario, ¿no? Desde la ternura de esos gestos de amor. Y sí, o sea, yo esos paquetes que salen en la película, mis padres todavía me mandan paquetes con jamón dentro y a veces hay prendas de ropa entre los paquetes de jamón. Y creo que es algo que la gente no cuenta tanto, supongo que porque igual suena como muy infantil que tus padres te manden paquetes, pero a raíz de la película me he enterado de de cuántos padres mandan paquetes, ¿no? Que es bastante habitual. Sí, muy lindo, realmente, sí. Gracias, Elvira. Gracias. Josefina, ¿cómo va, José? Hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas. ¿Qué tal? Bueno, me gustó muchísimo la película, la verdad que me conmovió y justamente me gustó mucho cómo contás esta relación tan compleja de madre e hija sin dramatismo, con una sutileza. Y bueno, y estas mujeres no solo transitan esa despedida, también transitan el duelo de la muerte de ese marido, de ese padre, ¿no? O sea, eso también me pareció importante. Y, y me gustó mucho, o sea, las dos se necesitan, pero me gustó mucho que, que cuando Leonor vuelve de Londres necesitando a su madre, me parece que también es el primer momento como adulta que se da cuenta que necesita a su madre, ¿no? Y eso es un momento bisagra en la vida de cualquiera de nosotras cuando fue y de nuestras hijas cuando será. Digo, eso me pareció tan lindo y justamente Estrella está porque es su madre, pero también empieza a despegar de ese duelo y empieza a encontrarse con ella misma y, y, y a coser y hacer, bueno, ¿no? Lo que le gusta libremente, nada, me pareció deliciosa la película, la disfruté mucho y la seguí pensando después, nada, agradecerte y nada más que eso. Muchas gracias. Sí, Gracias, José. ese proceso como de la madre, que además Héctor no comentaba antes, ¿no? Qué miedo cuando aparece el hombre, ¿no? A ver por dónde va a ir esto. Y justo, ¿no? Como que eso pase a través de la costura para mí era importante, ¿no? Porque es conectarse con la vocación, ¿no? Al final. Y eso, hay un texto muy bonito que me inspiró mucho, un texto de Natalia Ginsburg, Las pequeñas virtudes. Y en ese texto es un texto precioso que os recomiendo como muchísimo. Y ella habla, ¿no? Como de la educación, ¿no? De los padres a los hijos. Y hay un momento que dice que para que los hijos tengan amor a la vida y tengan, pues, ¿no? Ganas de salir de casa, de ser independientes, de tener una vida propia, hay que transmitirles el amor a una vocación, ¿no? Y yo pensaba, claro, ¿no? Si la madre está tan volcada, ¿no? En la hija, ¿cómo puede recuperar, ¿no? Como el mirarse a sí misma, ¿no? Y lo vi muy claro, ¿no? Que tenía que ser a través de la costura y no a través de un hombre que venga a salvarla, ¿no? Evidentemente. Pero sí, esa cosa que además tiene que ver con, otra vez para mí, con algo muy parecido a la maternidad, que es dar vida a algo, ¿no? Todo acto creativo, ¿no? Darle forma a una tela, es darle vida a algo, ¿no? Y eso me parecía como algo muy poderoso para que ella se conectara consigo misma, con sus manos, con su vocación, ¿no? Bien, Noemí. Sí, yo quería comentarle que la empecé a ver con un poco de temor la película, porque es como pintada, bueno, salvo que yo no soy viuda, pero sí divorciada, con mi hija única y sola desde el año de mi hija, desde que tenía un año, hasta que a los 21 decidió irse a vivir a Barcelona. Ah, aquí. Sí, está ahí.
y que la empecé a ver con mucho temor, porque es una situación muy angustiante que haber estado 21 años volcada, además de yo trabajé, hice dos carreras universitarias, hice montones de cosas, es como que mi hija era el centro. Y entonces lo empecé a ver con temor, porque dije, acá voy a llorar seguro. Pues no me pasó eso, me encantó cómo está armado el personaje de Estrella. Y tal vez lo que más me gustó fue ese momento que ella se queda con la camisa, con la camisa azul, donde ella se puede poner, puede ponerse ella misma por delante de esa cosa de dar y dar y dar mucho, ¿no? Al margen de que se haya recuperado también en la cuestión de la costura y de todo, ese gesto de quedarse con algo que estaba haciendo para la hija, porque estaba haciendo para la hija la camisa azul y que a último momento decide que no, es de ella, me pareció como muy sanadora para ese sufrimiento que ella, o ese dolor que representa, que bueno, de pronto los hijos, como a todos nos pasa, a los que tienen más hijos y a los que están en pareja. El nido vacío es el nido vacío. Ahí no hay vuelta que darnos. Entonces, eso me gustó mucho realmente. Y también cuando ella se pudo ir, a pesar de que la hija había ido a visitarla, ese poder salir e ir a ver, bueno, a ver cómo se lucía su obra, todo su trabajo en el momento del baile, ¿no? O verán, yo me quedé identificada un poco en la madre, pero bueno, porque es el personaje que yo por ahí tenía más temor cuando la vi la película, me pareció preciosa, realmente muy, muy delicada me pareció, muy delicada realmente, muy contenida, muy delicada, muy, bueno, te felicito muchísimo, realmente. Muchas gracias. Y que, no, qué bien que comentes también esto de la camisa, como este momento, ¿no? Que es tan importante para la evolución que hace ella. Y también, ¿no? Lo importante que es como de repente darle la vuelta a la situación, ¿no? Algo que en principio, ¿no? Cuesta, es difícil, ¿no? Que se vaya la hija, al final es lo que le ayuda también, ¿no? Como muchas veces las situaciones más complicadas son las que a veces también nos ayudan a... Yo un poco lo que sentía en la película, y con esto tenía mucho pudor, porque claro, yo puedo escribir desde mi lugar como hija y tal, pero yo no he pasado un proceso, mi padre está vivo, ¿no? Y él reivindica que lo cuente porque todo el mundo piensa que es una película biográfica y se enfada porque dice que lo he matado, en fin. Pero me costaba mucho trabajo como toda esta parte porque pensaba, claro, la película la va a ver gente que, ¿no? que tienen una madre viuda o sin un padre, ¿no? Como todas estas cuestiones son delicadas, ¿no? Retratarlas. Y yo pensé que quizás como que lo más interesante sería que el duelo, digamos, que tiene que hacer con la hija, que al final es un duelo más simbólico porque la hija no ha muerto, la hija se ha ido, no es un duelo más como del ausente, de alguna manera fuera el que le permitiera realmente hacer el otro duelo, ¿no? Que es me he quedado sola, ¿no? Y un poco como trabajar como casi uno por debajo del otro, ¿no? Y por eso, ¿no? Como que ella se tiene que desprender de la ropa de él, ¿no? Que todavía no la ha sacado del armario, ¿no? En qué momento hacer eso y que todo pase por la ropa, ¿no? Por poder coser para otro, coserse para ella. Así que había como todo un proceso como muy delicado y muy difícil de tratar y la verdad es que estaba preocupada, ¿no? Con cómo iba a sentirse eso. Mm. Bueno, gracias, Mirta. Noemí. Ya tardé. Ah, eras vos, Noemí. Mirta, entonces. Ahora sí. Hola a todos, y a ver si me ve mejor ahí. Bueno, me gustó mucho la película, fueron así como muchos momentos de sorpresa. Primero cuando creí que la hija se iba a quedar apegada a la madre, y finalmente la madre como que le da el permiso para que se vaya,
¿no? Como que también se vive también el duelo de la hija de su pareja, el duelo de la muerte del padre. Después cuando aparece este hombre como un salvador que la viene como a, que se da cuenta que está sola, ¿no? Que le regala las camisas y le manda, digamos, como sorpresivamente a toda la gente para que se mida. Y ella así como en un gesto de ¿qué estoy haciendo? Pero que después se recupera y toma el valor para recuperar su vida. Y después cuando vuelve la hija, que vos decís, bueno, vuelve de nuevo a la casa de la madre, la sorpresa es que se vuelve a ir a hacer su vida. Es decir, me pareció como decir, viste que te vas como haciendo la película, tu propia película, ¿no? Y bueno, me llevó sorpresas, ¿no? Las risas que al final se pudieron dar, la madre comentándole cómo había sido el show, que los que habían ganado era desastre en la ropa, y que él decía que bueno, iban a ganar y que la ropa además los iba a ayudar. Así que bueno, me pareció maravillosa, la verdad que pasé por un montón de sensaciones agradables y me gustó mucho. Así que bueno, gracias porque lo recibí con alegría. Muchas gracias bueno, por compartir como todas estas sensaciones. Qué bien, qué contenta estoy de todo lo que me estáis contando, me estáis animando mucho. Es que ahora me encuentro como en esta fase de escritura, como de nuevo proyecto con todos los miedos y de repente estoy con ganas, ahora no me voy a dormir, me voy a poner a escribir. Muy bien, no, que en realidad lo que no te conté es que es un grupo de autoayuda, somos 50 realizadores, fuimos incorporándonos uno a uno y dándonos ánimo entre nosotros. Mariana. Bueno, buenas noches a todas y a todos. A mí la película me pegó. Acá decimos mucho cuando esa expresión me pegó cuando te moviliza. Por la historia personal, mi vieja modista, yo soy hija única, un padre ausente. Tuve un conflicto muy parecido a la hora de querer de eso, como volar del nido, así como que la verdad es que la primera media hora la tenía que estar parando todo el tiempo, mi compañero me veía y me decía, ¿estás bien? Me removió mucho como aspectos como muy íntimos, ¿no? La ausencia del padre, que eso, como que vas tirando indicios a lo largo de la trama en donde te terminás enterando de que está ausente, pero yo entendí que porque se murió, ¿no? En un momento, cuando Leonor recibe esa llamada de la empresa y dice, no, está muerto, yo dije, el chabón abandonó la familia, lo primero que haces es pensar en eso, pero bueno, me parece que eso, lo masculino aparece muy poco y aparece desde esa ausencia, desde esa falta con los objetos, con la camisa, esos zapatos que se caen, que se siguen guardando, ¿no? Como siguen guardando esos objetos como si él estuviese ahí vivo, presente. Y por el otro lado, cuando aparece este mecánico de máquinas de coser, que yo recuerdo haber visto desfilar banda de mecánicos de coser por mi casa, porque mi vieja tenía la misma Singer, además. Nada, fue como la verdad, hay veces que la película no me pasa nada, pero fue como una trama tan sencilla, pero a la vez me sentía revivir un montón de cosas que me habían pasado cuando yo quise irme de mi casa, la actitud de la madre, de enojo, instantáneamente de rechazo, yo la viví. O sea, ese gesto de rechazo que tiene con Leonor, que Leonor luego se pone un vestido, dice, me lo hizo mi mamá, y ya no la mira. Ay, yo sentí de nuevo esa puñalada, fue como, wow, me está matando. O sea, eso, me movilizó mucho en lo
No, o sea, digo, ay, qué bueno, que cuando se vaya, va a ser maravilloso. Vení cuando quieras, te lavo la ropa, te armo la vianda, pero qué genial. O sea, lo veo como un momento donde llamo a las chicas, vamos a juntarnos. Como me imagino. Pero bueno, quizás es esta mirada que tengo ahora con una nena de 11 y cuando la piba tenga 21 y se quiera ir, no sé, te vuelvo a convocar y te digo, che, la estoy pasando mal. O sea, pero eh, me llevó a pensar eso, como yo como madre, y cuando haces esta dualidad, este díptico que vos decís, ¿no? Que pasa la protagonista, de repente sale de plano y aparece la madre, me removió eso, el lugar de hija y decir, wow, ¿qué dejaba atrás cuando yo me iba? ¿No? Que yo salía al mundo a resolver un montón de quilombos en los que me metía, porque yo puedo, ¿no? Y mi vieja quedaba ahí, nada, en el caso de la protagonista, de Estrella, me parece que resuelve muy bien, o sea, me parece que le encuentra una manera de reciclar, de recomenzar su vida que me parece encantadora y que me gustaría ver una secuela de esta película, como, ¿qué pasó con esta señora? Estrella, tiene que haber Estrella, pero todo, dale, sacá toda esa ropa, regalá toda esa ropa que tenés, empezá a coser, a hacer arte, bueno, dale, incluso esta seducción, este juego con los mensajes, no sé, yo como que vi que rejuveneció, ¿no? La segunda mitad de la película empieza como un proceso de rejuvenecimiento que digo, maravilloso. Ojalá a mi vieja le hubiese pasado eso. Mi vieja quedó abajo de la mantita, abajo de la mesa, nunca más salió de eso, pero digo, qué genial, nada, como me pareció una historia que contó como el amor de madre e hija, qué piola qué bueno cuando se resuelve de esta manera, ¿no? Como, porque al final de cuentas, Estrella y Leonor en esa relación de retroalimentación, me parece que las dos se potencian un montón. Los hijos y las hijas en algún momento se tienen que ir en el mejor de los casos, si pueden, del nido. Y qué bueno cuando el papá te manda, digo, esas cajas que vos decís que recibís de tu mamá, debe ser hermoso que tu mamá te mande, no sé, eso, una batita, un regalo. Me parece como un gesto, yo me veo en esa, por ejemplo, insoportable, mandando encomienda, me encanta. Pero terminó la película y me quedé bien, digamos, me costó empezar a verla por toda esta parte donde además me generaba como mucha angustia verla medio deprimida la madre y eso. Y un detalle que me gustó un montón y quería decírtelo es la paleta de colores. Mirá qué estupidez quizás, pero la paleta de colores que elegiste para Leonor. De repente, no sé, pero me genera el personaje ella como una calidez. Yo sería amiga de Leonor, yo sería muy amiga de Leonor. Ese cuando, viste, sale de la ducha, abre el placar, se está mirando al espejo, creo, y ves toda la ropa, es como una paleta de colores que, no sé, me pareció cálida, amena, y que pinta, de alguna manera, la personalidad que querés contarnos de ella. Así que, bueno, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Qué bien que te haya gustado Gracias. esa paleta. Sí. Y de esto que decías, como has comentado algo que es muy interesante, que yo me planteé también, que, ¿no? Que dices cuando te vas y qué Claro. pasa, ¿no? Con, A ¿no? ver, Diego. Te vas a tus cosas y qué pasa con los padres, ¿no? Y de repente, como que escribir esta película, para mí era de alguna manera, que es lo bueno del cine, que te permite colocarte en los lugares donde la vida no puede colocarte, porque cuando tú te vas de casa, pues te vas y tienes una vida por descubrir, ¿no? Es que ese momento que eres joven, te vas a la ciudad, todo, ¿no? Le preguntan al que se va, ¿no? ¿Cómo te va? Al que se queda no se lo preguntan porque se queda con lo de siempre, ¿no? Pero claro, eso es algo que uno no puede ver. Uno puede estar hablando por teléfono con los padres, pero uno no puede ver qué es lo que ha pasado ahí. Y la película para mí era una manera pues como de asomarme, de abrir un agujerito y asomarme a esa parte de la historia
que normalmente no vemos cuando nos vamos de casa, ¿no? Y sí, me conectaba con eso, ¿no? Con qué pasaría si yo me hubiera quedado en esa casa, ¿no? Y viera a mis padres cuando yo no estoy. Y un poco ese deseo está en la película, ¿no? De quedarme con la madre y verla sola. Ujú. Noemí. Hola, hola a todos. Hola Celia, me encanta tu lugar de Barcelona, me parece un lugar espectacular. Bueno, lo que yo quería decir era, a mí me conmocionó mucho la película. Una porque, bueno, para mí fue ayer, pero soy viuda, ¿viste? Y se extraña muchísimo la relación con los objetos. O sea, yo guardo de mis antepasados objetos, un objeto de cada uno, ¿viste? No cosas. Por ejemplo, tengo el costurero de mi abuela, que lo amo profundamente. Bueno, todo ese juego que haces con los objetos de lo cotidiano, que son protagonistas de la película, ¿viste? La máquina de coser, la cafetera, el dedal, todos los objetos son protagonistas. Y lo que más me gustó era todo el enfoque bueno, no sé si es el enfoque exactamente, que me sentí como que era una mosquita que entraba en una casa con esas puertas, todo es muy significativo, ¿viste? De esa cosa, de tan particular a una cosa tan profunda como son los sentimientos y todo lo que queda pegado. Y por otro lado me pegó porque el año pasado uno de mis hijos, yo tengo 2 hijos varones, que es muy diferente la relación con hijas mujeres, porque yo fui hija mujer, con los varones. Y bueno, y un día me vino a plantear que se iba a ir a vivir con su pareja a Italia, y a mí me agarró un ataque, viste, interior así de bronca, y me costó un montón elaborar, porque él tenía un pasaje para el 28 de mayo de este año, y bueno, y después se lo pospusieron, bueno, ahora está reprogramado, pero no sé si se va a ir, porque ahora, bueno, le salieron montones de trabajo acá. Y todo lo que me costó elaborar, viste, cuando estaba llegando ya el 1 de mayo, y taparlo, viste, porque no se dieran cuenta, porque, bueno, yo lo escribí bastante independiente, viste, no me gusta cargosear ni nada por el estilo, pero la verdad que era un desarraigo terrible para mí. Y bueno, y ahora se pospuso, no sé por cuánto tiempo, pero ya viste, como que lo tengo más elaborado, pero es difícil. Pero por otro lado, viste, uno piensa que el verdadero amor es dejarlos vivir, viste. Los hijos son hijos de la vida, no son objetos que pertenezcan. Y bueno, por eso te digo, me conmocionó que, viste, quedé así como simbrando bastante tiempo y mirando, viste, los objetos que me tienen relacionada con mis seres queridos que ya no están. Bueno, te agradezco muchísimo y me gustó muchísimo la película. Gracias. Gracias a ti por compartir todo esto, que además, ¿no? Como que algunas de las cosas que ibas contando también que son importantes, ¿no? Como en la relación de Estrella con Leonor, en los momentos que la madre, ¿no? Al principio, sobre todo, contiene, yo creo que las dos, ¿no? Contienen muchas de las cosas que sienten precisamente para no frenar al otro, ¿no? Es una cosa que yo me preguntaba mucho. ¿Cuántas veces nos callamos, ¿no? Algunas cosas que sentimos para no frenar al otro y cuántas veces por no contener esas cosas frenamos, ¿no? Entonces ahí hay como un equilibrio complejo, ¿no? Entre voy a esconder, voy a disimular como que todo está bien,
porque si no igual no se van, porque se preocupan por mí, y ese equilibrio, ¿no? Encontrar ese equilibrio, eso es algo, por ejemplo, que era muy, muy, muy importante, todas estas cuestiones eran muy importantes trabajarlas a la hora de dirigir a las actrices, de que, ¿no? Que cada una de las situaciones pensar en qué lado de la balanza estaba cada una, ¿no? ¿Me permito mostrarme más o me escondo más porque tú estás en un momento más bajo, cuando la otra está en un momento más alto? Entonces, y ese equilibrio, eso fue una parte muy bonita del trabajo con las actrices, medir todos esos, ¿no? Eso es expresar o contener. Gracias, Celia. Pascual. Te quería, perdón, a ver si entiendo. Ahí Estamos está, escuchando, ¿eh? ahí Estamos está, escuchando. perfecto, buenas noches, porque la verdad que me pasa como Estrella, con los aparatos muy bien no me encuentro. A mí Un también me gusto pasa. conocerte, Celia Rico, pero realmente la película es una obra poética donde me parece que es como un puzzle gigante que se van encajando todas las piezas. Pero lo que más me gustó es el final, digamos, donde está con la acordeón y ella vuelve a su infancia y toca unos pasajes de una canción que no sé si puede volar, porque la canción creo que si en mi ventana llega una paloma, algo así es la canción, ella no está muy segura de volar, pero es una obra maravillosa, poética, romántica, y te deja pensando, te mueve todo el trapelero, como se dice acá. Bellísimo lo tuyo, Celia Rico, un tremendo gusto verte así con esta película que, en fin, todo nos pasa esto, ¿no? Cuesta volar, pero es parte de la vida. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, qué bonito lo que dijiste. Gracias, Pascual. Rita. Aquí está Rita, que no la veía. Estoy. Bueno, muchas gracias por el espacio. Felicitaciones, Celia. Realmente entré a la película con mucho temor. Me encanta, pero porque todos los que tenéis temor habéis llegado hasta el final, eso está muy bien, habéis aguantado. Sí, yo quiero hacer mención después a eso porque me parece súper interesante. Mi advertencia, igual te lo tendría que haber dicho, Diego. Yo siempre hago la advertencia de tomar un café antes de empezar a verlo. Bueno, el título de la película, El cuarto de la madre, ya es inquietante. Entonces, bueno, ya con ese título, disculpen, ya venía la mano, digo, bueno, a ver cómo viene la mano. Yo soy una persona grande y, bueno, por supuesto, al ser una persona grande, hemos tenido que vaciar muchos cuartos de abuelos con mis hermanos, de mis padres. Hemos vaciado cuartos y fue muy doloroso. Entonces, yo quiero saber por qué el título El cuarto de mi madre. Realmente es un título maravilloso, la película me encantó, me hizo muy feliz. En mi casa no hubo nadie que se fuera a otro país. En última instancia, la que se fue de la ciudad fui yo. Cuando los pibes fueron grandes, bueno, cerré la puerta y dije, voilà. Y me fue bien, estoy contenta con el cambio. Pero bueno, quiero saber el título, El cuarto de mi madre, maravilloso, maravilloso título. Inquietante y es como abrir un joyero, ¿viste? A ver qué pasa, qué pasó acá. Era eso, nada más. Felicitaciones, Celia, y un honor conocerte. Gracias. Gracias, Rita. Pues el título en realidad, no sé si igual, mira, el título está, este libro, que se viaja alrededor de mi cuarto, no tiene nada que ver con parece que lo tenga preparado, pero es que lo tengo aquí muy cerca, en una estantería. Es un libro sobre, en realidad lo que cuenta es un viaje como alrededor de un cuarto por motivo de un arresto domiciliario, ¿no? Y es no sé, es uno de estos libros que uno se le queda por ahí y de repente pensé que había una conexión en esta idea del viaje, ¿no? Como viajar, ¿no? Al final, bueno, la película es un viaje físico, ¿no? Porque la hija se va a Londres, pero también es un viaje dentro de casa, ¿no? Y había una idea como en la película, la hija no entra en la habitación de la madre hasta el final, es decir, ha tenido que irse a Londres para poder entrar en el cuarto de la madre, siempre se queda en el umbral.
y hasta la escena final del acordeón no entra, ¿no? Entonces me parecía como muy interesante una cosa que un capítulo de este libro ¿no? Que explicaba algo así como que a veces para salir de casa, ¿no? O el trayecto que uno hace no siempre es en línea recta, ¿no? Y esto me gusta mucho, la idea de, pues, estás sentado y te levantas y vas a la puerta, ¿no? A veces como que vas a coger algo, te detienes, ¿no? Aquí, te sientas en el sofá y al final es un viaje alrededor, ¿no? Y había algo como de esa idea que me gustaba y al final la casa es un personaje más, ¿no? Todo el recorrido que hace Leonor hasta poder entrar en ese cuarto, ¿no? Y un poco pues el germen del título de la película viene de ahí. Antes se llamaba, antes de rodarla, se llamaba Viaje alrededor del cuarto de una madre, pero aquello era tan largo que el cartel solo iba a tener letras y lo redujimos a Viaje al cuarto de una madre y bueno, creo que era mejor esta versión. De ahí viene. Celia. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, yo la película la acabo de terminar de ver un ratito antes de que empezara este debate. Muy agradecida estoy al espacio porque hace poco que me incorporé viendo las películas y bueno, conocerla a Celia me parece fantástico porque me parece tan joven y tan creativa y tan humana, ¿no? En poder hacer este recorrido del vínculo entre dos personas, madre e hija, que me parece que son personajes que tienen muchos recursos también, ¿no? Para poder hacer ese corte. El primer corte que aparece cuando empieza la película es el corte en el cuello del vestido, ¿no? Como que ahí hay un símbolo de lo que se va a tratar la película, de este recorrido, como vos decías, estos viajes cortos que se convierten en viajes largos, pero no solo de lugares, sino dentro del mismo espacio interior de cada una de ellas, ¿no? Del descubrimiento, donde al principio son pocas las palabras para expresar los deseos que tiene cada una de poder la madre estar apegada a esa hija, porque para poder separarse hay que tener de dónde amarrarse, ¿no? Ellas tienen ambas de dónde, sobre todo la madre es una madre que le cuesta separarse como nos cuesta a todas las madres. Yo también tengo hijos que han vivido, tengo uno vive en Barcelona, otro vive en el interior del Gran Buenos Aires, en Junín, otros viven en Buenos Aires, pero bueno, lo he ido elaborando los duelos porque son lógicos, porque es un cambio en las etapas de la vida, ¿no? Tengo pareja, pero igual de todas maneras que los hijos vayan a vivirse lejos, lo importante es que al estar bien uno está feliz. Y viviendo en Argentina es muy común que en este grupo etario de la gente de mi generación tengamos hijos en distintas partes del mundo, ¿no? Lugares que se supone que a lo mejor pueden desarrollarse un poco más en algunos aspectos que acá a veces es difícil, ¿no? En Argentina. Pero bueno, yo lo que rescato es el vínculo de esa madre y esa hija, cómo se produce el crecimiento personal de cada una al permitir esa separación, tanto de parte de la madre, que habilita, primero sufre, pero después no es egoísta, permite que se desarrolle, que haga su experiencia, ¿no? Si era esa la experiencia, para poder seguir avanzando en los próximos cortes o las próximas, porque al final la vi muy apurada, no sé hacia dónde decide la hija irse, la tengo que volver a ver, porque no me quedó claro. Lo importante es que se pueden ir y pueden encontrarse, ¿no? En ese vínculo amoroso de madre e hija, que está muy bien presentado, me encantó. La película me gustó muchísimo, la voy a volver a ver, y bueno, y más que felicitarte y agradecerte por esta creación, ¿no? Este acto creativo que es esta película, ¿no? Bueno, nada más. Gracias, Muchas Celia. gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos hijos en Barcelona, no? Viste, Salir. la diáspora te ha llevado un montón de amigos y amigas. Yo propongo que todas las madres que tienen hijos en Barcelona en este grupo envíen su encomienda y entonces una vez concluida la pandemia o se puedan encontrar allí junto con Celia e intercambian comida y charla respecto de estas experiencias. Yo encantada. Mónica.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Te un comiste gusto. la mague, te sumaste a las 8. Me sumé a las 8 porque yo no miré los correos, hoy tuve un día así heavy y formateada que a las 8 tenemos nuestro encuentro, me preparé para las 8 y un ratito antes abrí. Ay, Así que bueno, lamento lo que me perdí porque siempre es muy rico, digamos, el encuentro con el invitado, la invitada, en este caso sí cuando invitan al director de la película, a la directora, me parece fantástico, pero también el aporte que hace cada uno, ¿no? Bueno, te digo cosas que me suscitó la película, me pareció bellísima. Son esas películas que yo las nombro como de historias pequeñas, ¿no? Pero donde se profundiza en esa pequeña historia, ¿no? Con lo cual, a mí me resultó también, como por ahí dijeron, muy poética, pero a la vez sin romantizar el vínculo, ¿no? Sobre todo sin romantizar la maternidad, porque la verdad que también ahí lo que está puesto en el film es la ambivalencia de los sentimientos, por momentos, o sea, yo me sentí identificada con la edad de la madre, y por momentos tenía ganas de matarla, ¿no? Porque son estas sutilezas además con gestos, ¿no? Con pequeñas acciones, cuando se guarda el dinero para las clases de inglés, ¿no? Como, bueno, o desvalorizarle. Pero bueno, la verdad que los vínculos están hechos de ambivalencia. No son genuinos, no son románticos. Y me parece que esto en la película es interesante cómo va y viene. También pensaba que en este punto no solamente para las madres es difícil la separación de los hijos, también para los hijos es difícil, porque ahí lo que muestra, yo el título, me hice mi propia película con el título, porque me enganché con el libro de Virginia Woolf, La habitación propia, en esto de las mujeres, este lugar, ¿no? Para hacer nuestras propias escrituras, algo de la intimidad, y lo pensé por ese lado, porque también son dos mujeres, madre e hija, que cada una está haciendo su escritura en la vida con lo que tiene, como puede, con sus retazos, sus agujeros, pero también con todas las posibilidades o lo que cada una tiene. Así que bueno, esa fue la película que yo me hice con el título. Y bueno, y también pensaba que eh, para poder armar la salida. El final, que la madre le pregunta, ¿estás lista? ¿No? También tuvo que ver con esta escena en la que, también como para estar lista en otra vuelta, ¿no? Por la vida, fue ir a su infancia, ¿no? Eso me pareció maravilloso, ¿no? Cómo se teje, cómo se cose ahí Silvana, también, ¿no? Esta posibilidad bueno, de hacer el lugar al otro, ¿no? Y permitirle hacer su camino. Y respecto de esta entrada a la habitación de la madre, yo me acordé, es muy enigmático también lo que se encuentra en la habitación de los padres, ¿no? Y de una madre, mi mamá vive todavía, ahora está en un geriátrico, pero bueno, durante mucho tiempo además separada. Y a mí de chica lo que me encantaba era esto, ir a hurgarle y encontrar cosas, ¿no? Que después lo vi también, que mi hija lo ha hecho conmigo, de hurgarme y sacar cosas que uno las tiene por ahí guardadas en algún arcón. Y bueno, y así se va cosiendo, ¿no? La vida. Hermosa la película, Celia. Y muchas gracias. gracias por compartirla acá en el ciclo, darnos Muchas esta gracias. posibilidad. Qué bien que hayas dicho que para los hijos también es difícil, ¿no? Porque como hemos hablado mucho de la madre, el proceso de la madre, pero en realidad yo siento que la que ha hecho más recorrido es la madre, no la hija en el fondo. Aún no, es claro, es más pequeña, ¿no? Pero tampoco es fácil, ¿no? Para ella y por eso viene, ¿no? Como ese fin de semana a casa de las madres para lo que yo llamo recargar pilas, ¿no? Para continuar, que los hijos necesitan recargar pilas a veces, ¿no? En casa de los padres.
Es lindo el arco que propones entre el plano inicial y el plano final, ¿no? De ambas en situaciones disímiles, ¿no? Como se planteó, bueno, al principio están como juntas, pero distantes también, ¿no? Una para un lado, otra para el otro, y también acostadas, inmóviles, y el plano final las encuentra juntas nuevamente, pero de pie, abrazadas, en movimiento, ¿no? Muy lindo. Y la instancia en el medio de aprendizaje, cada una con la necesidad de hacerlo por separado, y ese momento también de Leonor de poder recorrer el espacio y de encontrarse con la casa que precisaba que para que ello ocurriera, Estrella tenía que irse, o sea, no tenía que estar presente en la casa. Claro. No puede conectar con el espacio cuando puede apropiarse y, digamos, abrirse al espacio. Sí, las dos han necesitado estar solas, pero solas en la casa, ¿no? Y en relación al consumo de series, me gustaría saber cuál es tu opinión en relación a las series, ¿no? Es interesante que una realizadora cinematográfica de repente, con esta gentileza que tiene Cele y esta amabilidad, proponga, digamos, ¿no? Este consumo casi patológico de series que todos en algún momento, en mayor o menor medida, hacemos, porque es interesante, ¿no? La producción en serie, porque de hecho la madre Estrella viene de producir en serie en una fábrica, ¿no? Entonces pasa de haber tenido un desarrollo profesional estandarizando mercancías y participando en la construcción estandarizada de prendas, y después consumiendo una producción audiovisual también estandarizada. No sé, me gustaría saber qué te parece el... Es curioso porque cuando empecé a escribir esto, creo que fue en el 2000, la rodé en el 2017, pero la empecé a escribir yo creo en el 2015 o así. Claro, no había, no sé si Netflix, no sé cuándo apareció, pero bueno, o sea, en realidad en pocos años te das cuenta de lo muchísimo que ha cambiado. Y recuerdo el momento en el guión tenía que poner que estaban viendo una serie que luego evidentemente no tienes los derechos y utilizas como materiales de producciones de la misma productora. Bueno, te buscas la vida para poner ahí unos materiales porque no puedes pagar, ¿no?, los derechos de la serie. Pero le preguntaba a muchos amigos, les preguntaba, ¿qué serie vería una madre que vive en un pueblo con su hija? Porque no tenía ni idea de qué gustos de series podían tener porque yo no veía series en ningún momento. Y mira, hoy me estaba tragando una serie para no quedarme dormida, porque para eso sirven las series sirven para que no te quedes dormido. Y estaba tragándome una serie ¿no? para no dormirme. Quiero decir con esto que he acabado viendo series, ¿no? Esto me voy a meter en un terreno, en un pantano, pero es muy curioso, ¿no? Yo a veces, lo de las series, ¿no? Aunque la madre se queda dormida, viendo las series, eso también, ese detalle también es interesante. Que en realidad es más una excusa para conectar con su hija, ¿no? Hacer algo juntas, porque entiende que si le propone a su hija ver una serie, la hija va a querer, ¿no? Pero luego se queda dormida, porque en realidad no era ver la serie lo que quería era que se quedara con ella, ¿no? En el sofá. Pero sí, lo de la serie es como es para abrir otro debate, ¿no? Sí, no es momento de andar, ¿no? Escupiendo para arriba, como solemos decir, pero sí, bueno. es un tema que a mí me inquieta también. Bueno, traigamos a la mesa en todo caso a otra directora que se ha encargado de decirlo, Lucrecia Martel, nuestra realizadora insignia aquí en Argentina, que ha señalado que para lo que sirven las series fue para que no se produzcan más divorcios en el país, porque la gente, en vez de discutirse, se encierra a ver las series. Se traga la serie. Sí, es como un analgésico, ¿no? También, sí. Sí, y muestra de ello es como durante toda esta pandemia y sobre todo en el momento que hemos estado más encerrados y más confinados, se ha consumido muchísimo, ¿no? También porque no había muchas más cosas que hacer, pero de repente se ve se ve muy claro que están hechas para desconectar y no pensar, ¿no? Mucho. Bueno, vinculado a esto, me parece que es momento como para tomar todos estos miedos o sustos o temores que había al inicio de la película, que me parecía maravilloso porque
habla de ese camino, ¿no? De esa ruta asfaltada y súper señalizada que nos propone el cine, por lo general mainstream, ¿no? Que nos va indicando una serie de presupuestos que nos indican de alguna manera cuáles son los caminos que se abren como espectadores, un camino a transitar, ¿no? Esta famosa intriga de predestinación, es decir, ¿no? Este ejercicio que nos acostumbró el cine clásico a adelantarnos a los acontecimientos, a presuponer trayectos, y Celia nos hizo comer todos los amagues, y caímos en todo, digo, buscábamos el género, buscábamos la referencia, hacíamos intertextualidad, buscábamos, ¿no? En nuestra arcón de recuerdos, en otras películas que hemos visto, y no, Celia no fue para ninguno de ellos. Me parece que es un gran ejercicio de desintoxicación de la mirada, ¿no? Justamente es como sacar a la ruta el Falcon y hacerlo descarbonizar, ¿no? Es como un ejercicio de estímulo visual, de renovación, digo, ¿por qué no? Frenen, miremos la película, veamos qué es lo que tiene ella para contarnos. No nos adelantemos a los acontecimientos. Me parece maravilloso también que estas películas nos brinden ese ejercicio para volver a conectar de una manera sensible e inmediata con la película, ¿no? Y que es algo que tenemos que sostener incluso hasta viendo películas canónicas, es decir, no dejarnos llevar por digamos, esa zanahoria y poder identificar todo lo que tiene la película para contarnos. Así que me parece hermoso eso que ha sucedido y que se imprime en la charla también. Así que bueno, habiendo transcurrido 1 hora y media y siendo sumamente prudentes con vuestro tiempo, les agradezco muchísimo este nuevo encuentro que hemos compartido, me parece que fue una charla deliciosa, también con un disparador hermoso como fue con la ternura y la lucidez del cuento que nos ha traído Celia, y bueno, y digamos, esta 1 hora y media de charla, de trasnoche, que te agradecemos muchísimo. Celia, espero que tengas tiempo para reponerte y poder encarar mañana todas las tareas que tengas, porque bueno, ya está escribiendo su próxima película, y bueno, estamos todos tratando de sacarnos, ¿no? Esa modorra del año que pasó, que no pudimos desarrollar proyectos, y seguramente estás ahí como queriendo recuperar terreno. Ahí estamos, sí, a ver qué pasa. También me pilló como a mí un buen momento todo esto, porque para escribir solo necesitas estar en casa. De hecho, mientras menos actividades sociales tengas, más avanzas con la escritura, porque no hay distracciones. Entonces, bueno, me pilló como en un buen momento, y ahora ya depende todo de lo más importante siempre y lo más limitante, que es el dinero. Entonces ahora estamos a la búsqueda de la financiación. Bueno, espero que consigas ese dinero y bueno, y que no sean los 300 euros que pedí más que Estrella, por favor. Sí, yo quería decir que si os apetece, así, si os puedo pasar, o bueno, te lo paso a Diego para que lo compartas, que Héctor, por ejemplo, lo comentó, ¿no? Que no lo había podido encontrar, un link de Vimeo del corto, por si alguien tiene curiosidad o ganas de verlo, pues ahí os lo envío para que lo veáis. ¿Vale? Desde ya, muchísimas gracias, Eli, por supuesto que lo compartiremos y lo enviaremos a todos los inscritos y las inscritas del Cineclub. Muchas gracias entonces por esa chapa. Y bueno, antes que se vayan, les aviso, semana próxima, así este programador bipolar que tienen, los lleva directamente para otro lado. Entonces acá, en este relato súper intimista, nos vamos a la estridencia, a la opulencia, a la calle, a correr enloquecidos, con Anochecer de un día agitado, de Richard Lester, porque es un momento de Beatlemanía la semana próxima, con esta película remasterizada hace pocos años, y bueno, para recuperar un poco aquella película que en 1964 recuperó para el cine aquel fervor que representaban los Beatles, pero propuso una nueva forma de presentar el documental de rock, ¿no? La verdad que a partir de ahí se puede pensar el videoclip, se puede pensar la incorporación del rock en el cine, y la verdad que me parece que para todos los Beatles maníacos y para los que reniegan de los Beatles, una buena instancia para dialogar acerca de esta película con un especialista, porque no son tanto los especialistas de rock que saben de verdad,
en el país, y vamos a tener a uno de ellos, Sergio Marchi, periodista especializado de rock, de un sinfín de medios, y seguro que si no lo escribieron, lo escucharon en la radio, en sus programas, en las miles de columnas que tienen, en los programas de televisión en los que estuvo. La verdad que va a ser un placer tremendo poder hablar con él acerca de una película de una banda que él conoce muchísimo, y de hecho es el autor del libro más importante y más voluminoso acerca de la producción de los Beatles, y él sabe muchísimo de qué manera ha calado la cultura Beatle en Argentina, así que ahí vamos a tener un montón de cuestiones para dialogar, no solo obviamente sobre la banda, sobre su envergadura, o sobre la forma en la que se interpretó su producción cinematográfica y discográfica en el país, sino especialmente también del trabajo de Richard Lester, dirigiendo ese demencial documental que propuso, por ejemplo, montar un montón de cámaras, disponer un montón de cámaras por acá y por allá, y decirle a los Beatles, ustedes hagan que nosotros los registramos, y que de allí surja la película. Así que bueno, de ese viaje lisérgico nos serviremos para refrescar la mirada y seguir viaje en este cineclub que estamos construyendo toda la semana. Así que bueno, muchísimas gracias, Celia. Esperamos ver pronto tus próximos pasos. Un placer haber estado con vos. Y qué interesante este cineclub, me parece increíble, ¿no? Todas estas sesiones que hacéis. Así que disfrutéis mucho la próxima y nada, un placer. Muchas gracias a todos. Gracias, Celia. Gracias, Celia. Bueno, gracias a todas y a todos. Muchas gracias, buenas noches. Nos Buenas vemos. noches. Chao, chao. Hasta la semana próxima. Gracias.